Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales, como con su amiga la mona Chita, que también comía bananas, y lideraba a las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con room service. Y así nació este programa, Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la Semana Internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. The room, the room, the room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Room Service en la Selva Global. Hoy con mucho material, vamos a tener una estructura un poco distinta. Vamos a empezar por una invitada de lujo que tengo, que es Marta Márquez, que va a hablar sobre Colombia y el plan de paz total en vistas de las próximas elecciones que se van a producir en 2 semanas en Colombia. Y después pasar un poco al análisis de una semana muy agitada, con muchas cosas, pero tratando de ver algunos temas que no se tocan tanto en los medios habituales. Y después, desde luego, vamos a un cuento que espero que sea divertido sobre Aix-en-Provence y la epopeya de los quesos. Bienvenidos al programa. Buenas tardes, vamos a conversar hoy con una amiga de hace unos cuantos años de Colombia, que en la actualidad, que es Marta Márquez y que en la actualidad dirige el Centro de Investigaciones para el CINEP. Las siglas no las tengo muy claras, Centro de Investigaciones Nacionales para Educación y... Centro Muy de bien. Investigación y Educación Popular, CINEP, que Ah, es como el ah, Gumilla de Colombia. de Venezuela. Sí, es como el Sí, Gumilla de sí, Venezuela en Colombia. sí. Bueno, donde además se desarrolla un programa de paz para la paz
y además es profesora de la Universidad Javeriana, donde fue que nos conocimos en su momento. Así que bienvenida, Marta, un placer tenerte en el programa y creo que tenemos mucha tela para cortar con el tema Colombia en estos días, ¿no? Sí, Yo quisiera arrancar antes de entrar en otros temas más coyunturales, un poco que nos explicaras toda esta idea de la paz total que planteaba el presidente Petro, hasta qué punto tuvo avances o no tuvo avances, o tuvo retrocesos, hasta dónde llegó. bueno, Andrés, buenos días primero, porque ya te había saludado, pero Sí. aprovecho para saludar a quienes están viendo esto hoy y quienes lo van a continuar viendo. A ver, yo creo que lo primero para tener en cuenta es que pues Colombia está en un largo y difícil proceso de transición de paz. Las primeras firmas de acuerdos de paz se dieron en finales de los años 80 y en el año de 1991 tuvimos la Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente, en el marco de la cual se redactó la Constitución que tenemos ahora, que es una Constitución que consagra la paz como derecho, pero además Ujú, que tiene un apartado de derechos muy amplios. En ese proceso de construcción de paz, un hito importante es en 2016 la firma del Acuerdo de Paz de La Habana y otro sí. hito importante es esta propuesta del presidente Petro, el primer presidente de izquierda, de una paz total. Y esa paz total tiene múltiples dimensiones. Por un lado, la implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Este año estamos celebrando 10 años en el segundo semestre. Por el otro Ujú, lado, la negociación con otra guerrilla, que era el Ejército de Liberación Nacional. Adicionalmente, diálogos sociojurídicos orientados al sometimiento a la justicia de otros actores armados más de corte criminal, aunque ellos siempre se quieren presentar como políticos, y la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. ujú. Entonces, son distintos escenarios. Si quieres, me refiero inicialmente digamos, al tema de la implementación del acuerdo de paz, Sí, que sí, ya es un tema sí. bastante denso. Ese acuerdo. Más dado el hecho de que los actos de violencia de los distintos grupos se reiteran en los últimos, en los últimos meses, diría yo, ¿no? De acuerdo, este mes de mayo ha sido un mes especialmente Ujú, violento porque es preelectoral y eso es una constante en la historia colombiana. Bueno, pero en relación con el acuerdo de paz, ujú, aquí señalar primero que CINEP históricamente ha hecho verificación del acuerdo. Somos una secretaría técnica para un componente internacional de verificación. Estamos prontos a reiniciar este proceso de seguimiento y aquí lo que voy a mencionar muy someramente es el resultado de una audiencia que hubo en el Congreso, citada por un congresista, Alirio Uribe, y por el candidato Iván Cepeda para hacer un balance de la implementación del acuerdo. Entonces, señalar ahí algunas cosas. Primero, pues ya dije que tiene 6 puntos. El primero, reforma rural integral. Ese es en el que más se ha avanzado, ¿sí? El, ujú, el, en el acuerdo se hablaba de crear un fondo de tierras con 7 millones perdón, con 3 millones de hectáreas y ya hay como 2,5 millones de hectáreas de tierra ujú, para repartir. La cuestión es que no se han entregado en la velocidad en la que se ha creado el fondo. Eso es ujú, una primera cuestión, pero pues digamos que ahí ha habido un avance. Ha habido un avance también en cierta titularización, con énfasis en grupos indígenas y no tanto en grupos negros. Eh, ujú, Importante ahí señalar también que se crea lo que se llama la jurisdicción agraria, aunque es una ley estatutaria que todavía hace falta que sea reglamentada y es básicamente una jurisdicción para resolver los problemas en el campo, que son ujú, ha sido una de las causas de la violencia en Colombia. Ese es el punto en el ujú. que diría yo que mejor les ha ido, ¿sí? O dicen Ajá, quienes hacen seguimiento riguroso. ajá. Sí, luego viene el punto de víctimas, que es el punto 5, en el que también han salido las cosas bien. La Jurisdicción Especial de Paz ya dio sus primeras sentencias. Em, Obviamente ha sido calificada como lento,
Y en esas primeras sentencias es importante mencionar, es que como es un escenario de justicia transicional, hay unas sanciones propias. Por ejemplo, trabajos con comunidades, y para eso se necesita recursos que el Estado provea. Y ahí Ujú, hay un cierto problema porque no hay recursos para que los actores armados puedan ujú, hacer estos trabajos de reparación. Pero ya hay sentencias y eso simbólicamente es muy importante. Bueno, esos digamos como que los dos puntos ahí positivos. Bueno, también el tema de reincorporación, 11.000, ujú, digamos, firmantes reincorporados, ujú, pero también tensiones, como siempre, y es que hay algunos en las cárceles y no se les ha resuelto la situación judicial. En lo que estamos mal es lo que tú dices, el tema de seguridad. Eso atiende al ujú. punto 2 de Sí. participación política, que hablaba Ujú, de garantías para la participación política y resulta que han matado cerca de 500 firmantes de paz. O sea, ujú, no hay garantías para la participación política. Y obviamente el tema, el punto 4 de solución al problema de drogas ilícitas, pues que sí. fundamentalmente esto es algo que el gobierno no ha podido controlar, básicamente porque no hay las condiciones para digamos, garantizar una sustitución de cultivos en un país donde la infraestructura no es buena y en esa medida, pues lamentablemente para los campesinos no resulta un mucho mejor negocio producir coca, sí, coca, dado que los criminales van y se las compran en los territorios y no Ujú, producir papa para intentar claro, sacarla en un país donde no hay vías. claro, Entonces, claro. este tema del acuerdo de paz, que ya estamos vuelvo y te digo, 10 años de 15 en los que está planteada la implementación, atrasado, con un punto positivo en este gobierno, que es el de reforma rural integral, y un Ujú, punto muy negativo, que es el tema de seguridad, punto 2 del acuerdo. ujú. Ahora, en ese cuadro que estás presentando, lo que me interesa a mí un poco por el carácter del programa es cuál es el papel de los actores externos. Hay uno que evidentemente, y tú conoces muy bien, es el papel de Venezuela, pero también está Estados Unidos y todo el planteamiento en torno a esta nueva doctrina de seguridad, bueno, no tan nueva, pero digamos, así denominada como de seguridad hemisférica, de garantizar el hemisferio como parte de el área de influencia de Estados Unidos, más las tensiones y presiones que se generan por el hecho de la participación de otros actores globales, de potencias, de una manera quizás indirecta, pero presente también. Entonces, me gustaría, si puedes explicarnos un poquito cómo funciona esto en este momento, que además aclaremos, después vamos a ir al punto, es una fase preelectoral bastante sensible. Sí, bueno, primero señalar que el apoyo de la comunidad internacional al proceso, digamos, desde el proceso de negociación de La Habana a la implementación del acuerdo ha sido enorme. ¿Sí? El Fondo Multidonante de Naciones Unidas da recursos para la implementación del acuerdo. ¿Sí? Y ahí, por Ujú, supuesto, está Estados Unidos. ¿Sí? Em, ujú, entonces eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo, pues ya uno podría irse, bueno, y Venezuela, como sabemos, fue un país garante en el proceso de negociación. Venezuela para Colombia es muy importante por la interlocución que puede tener con los actores armados, en lo que tenía que ver con, evidentemente, en el 2016 con las FARC igualmente Cuba. Cuba ha jugado ese ujú, mismo papel y digamos, en el último año con el Ejército de Liberación sí, Nacional. Entonces, ha habido un apoyo a la negociación de paz y un apoyo a la implementación, pero evidentemente en lo que tiene que ver con los Estados Unidos ha habido una tensión muy fuerte por el tema de los cultivos ilícitos y de la no solución del problema de las drogas. El enfoque de los Estados Unidos, como sabemos, pues es un enfoque de corte punitivista,
Sí. El enfoque del acuerdo de paz y el enfoque del gobierno Petro es más bien un enfoque desde el desarrollo. La propuesta es que hay que crear alternativas para que sea posible la sustitución del cultivo del gobierno colombiano, que si hay que perseguir a alguien no es al campesino, que es la última, digamos, el último eslabón de una cadena, sino fundamentalmente a los grandes criminales. Entonces, eso es un tema ahí que ha creado tensiones. Y en lo que tiene que ver con Venezuela, pues como te decía, Venezuela ha venido apoyando siempre como país garante o sí, los procesos de paz, ¿sí? O las negociaciones de paz. Y con Venezuela genera tensiones, obviamente, el tema de seguridad. Pues porque ya en este momento yo creo que en el tema de seguridad, como en tantas otras cuestiones, somos profundamente interdependientes. Uno de los territorios donde mayor conflictividad hay es en la frontera colombo-venezolana, particularmente en el Catatumbo, ¿no? Ujú. De hecho, el gobierno de Petro y el gobierno de Delcy fortalecieron estrategias de cooperación en una reunión que tuvieron, si mal no estoy, el mes pasado. Entonces, ¿y por qué es esa interdependencia? Pues porque el Ejército de Liberación Nacional está en territorio venezolano, ha manifestado Ujú. que uno de sus objetivos es defender la revolución bolivariana, entonces es una guerrilla de corte binacional con objetivos distintos en cada uno de los países. En Venezuela, defender la revolución bolivariana, como lo he Sí. manifestado, y en el caso de Colombia, pues todavía con una pretensión, diría yo, absurda, ¿sí? De llegar al poder por las armas y de cambiar el modelo económico. Y a ver, digamos, pareciera que dos referentes importantes en esta dinámica son, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, Venezuela. Quizás la Unión Europea hasta cierto punto por el aporte de fondos, pero lo que a mí siempre me surge una interrogante en este cambio de dinámica a nivel hemisférico y en particular después de la reunión de la visita de Lula a Washington. ¿Qué papel desempeña Brasil en todo esto? Pues yo, Andrés, lo veo bastante marginal, ahora en lo que Ujú. tiene que ver con los asuntos colombianos, ¿sí? Yo pensaría pues que como que el liderazgo de Gustavo Petro es un poco paralelo al liderazgo de Lula. Gustavo Petro pretende posicionarse a través del tema medioambiental, como del cuidado de Ujú. la vida. Obviamente ha participado en estos espacios donde se pretende crear como un grupo de países que le hacen contrapeso a esta forma norteamericana intervencionista eh, digamos, de hacer presencia en los Estados Unidos, pero yo no veo a Brasil, digamos, incidiendo en los procesos que se están dando ahora en Colombia. No es lo que yo veo. Y la otra pregunta de carácter internacional también. ¿Hasta qué punto esta amenaza tangible de Estados Unidos de intervenir en Cuba puede llegar a repercutir de alguna manera en los acuerdos de La Habana? No, yo no creo Mm. porque, digamos, esos acuerdos ya se firmaron. Eso Ujú. podría tener alguna incidencia, tal vez en unas posibles negociaciones ya futuras, porque esa mesa está rota, Ujú. con el Ejército de Liberación Nacional. Ajá. Sí, porque Cuba y Venezuela, como te digo, han sido países que han sido garantes y que han acogido espacios de diálogo. Sí, creo que el tema, pues obviamente para un gobierno como Petro, es importante que en el entorno internacional latinoamericano hayan países cercanos a su modelo progresista y autonomista frente a los Estados Unidos. Y ese vendría siendo el caso de Venezuela y ese vendría siendo también el caso de Cuba. Pero directamente en lo que tiene que ver ahora con, digamos, con la implementación del acuerdo de paz, ninguno.
¿sí? Ya Ok. Cuba cumplió frente al acuerdo de paz Ujú. de 2016 la función que tenía que cumplir. O sea que de alguna manera es un capítulo cerrado en cuanto Es a un la capítulo coyuntura actual. cerrado. Es un Ah, capítulo cerrado. Es más importante ahora, sin lugar sí. a dudas, Venezuela. Ujú. Bueno, y en este marco pasemos ahora a la cosa más candente de lo que está pasando electoralmente. Tenemos una situación preelectoral en Colombia, con todo este bagaje de lo que estábamos hablando, que pesa desde luego. Tenemos tres candidatos que puntean entre muchos otros. Uno es el candidato de gobierno, Cepeda. Después está la candidata de la Unión Democrática. Bueno, Unión Democrática, ¿verdad? Centro Me equivoco. Democrático, que es Centro el partido de Democrático. Álvaro Uribe, Sí, sí, sí. sí. Y está este emergente que es Espiriela. Entonces, como candidatos potenciales, Cepeda con una ventaja aparentemente, pero no le da para una segunda vuelta con esa ventaja, a menos que establezca algún tipo de alianza. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama? Más que nada también en términos de la posibilidad de darle continuidad y sostenibilidad a todo lo que es este concepto de paz total. Claro, sí, bueno, por un lado está Iván Cepeda, que es un histórico defensor de derechos humanos, hijo de un también defensor de derechos humanos, que hace parte de la Comisión de Paz del Congreso y que históricamente ha estado presente en todo tipo de negociaciones, que es una cosa que le restriegan mucho porque le sacan las fotos de él en La Habana con los de las FARC y entonces dicen que él era guerrillero. No, es un personaje que obviamente si está en los espacios de negociación, pues está aparece cercano en esos espacios, pues a aquellos con los que el gobierno está negociando. Bueno, él es uno de los ideólogos de la paz total, digo, Comisión de Paz del Congreso, ideólogo de la paz total. Tiene entre el 33 y el 35% digamos, las encuestas dicen que puede sacar entre el 33 y el 35% de los votos, es decir, pasar a segunda vuelta. Él dice que ganará en primera vuelta y Ujú, no se sabe, hay un voto oculto de los sectores populares. Él es, va a retomar o retoma las banderas del pacto histórico del actual presidente, es decir, para quienes nos están oyendo de otros países, él es visto como la continuidad del gobierno de Gustavo Petro y va a ujú, continuar seguramente con la paz total. Eh, digamos que hasta el último mes se le criticaba que no había tomado posición frente a este proceso de paz total, que me faltó decir eso en la primera pregunta que me hiciste, porque hablé solamente del acuerdo de paz, está siendo ujú, agua, ¿sí? O sea, paz total también era negociación con el ELN y la mesa está suspendida, ¿sí? ujú, La semana pasada ya digamos, hubo un impasse más en las relaciones con el gobierno porque el ELN le hizo juicio revolucionario a dos ujú. policías. ¿Sí? Entonces, una mesa suspendida, pero Sí, donde había sí, algunas conversaciones, ya ujú, parece ser que es más difícil retomar, digamos, el proceso. Y también con otros grupos, entre esos con las disidencias. Las disidencias de Calarcá mataron la semana pasada a un periodista joven y ahí también había una mesa. Esa mesa se suspendió. Y bueno, y otras mesas están suspendidas. Son muchas mesas. Hay mesas con estos grupos criminales y también hay mesas urbanas con bandas. Todo eso es la paz total. Él es partidario de continuar eso, pero con ajustes. Y entonces decía que no se había referido a cuáles eran los ajustes y en el último mes ha dicho, dentro de los ajustes están obviamente unas líneas rojas en lo que tiene que ver con lo humanitario. Estos actores armados tienen que garantizar la vida de las comunidades y garantizar la vida particularmente de líderes sociales y de periodistas. Pero habrá una continuación de eso. Él señala que
que este crecimiento de los grupos armados en el país y de su control territorial no es producto de la paz total, que es algo que Ujú. algunos le dicen, y es básicamente porque ha habido procesos de cese al fuego, estos grupos armados se han expandido. Y él dice, no, son las dinámicas transnacionales, por ejemplo, el Ujú. aumento del precio del oro, lo que hace que crezcan estos actores armados porque hacen minería ilegal y tienen más recursos y mayor interés Claro. en expandirse por el territorio. Eso es lo que él dice. Y seguramente si él llega a ganar, va a haber una paz total 2.0 ajustada. Por el otro lado está Paloma Valencia, que Paloma Valencia es la candidata del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe. Ella misma se presenta como Uribe es mi papá, cosa Ujú. muy poco, un poco patriarcal, muy poco feminista, ¿sí? Y ahí hay una crítica total a la paz total. Ahí lo que seguramente, y ella propone es una estrategia de seguridad, una llegada digamos, una entrada a los territorios de las fuerzas militares con tecnología, pero también con obras cívico-militares. Ujú. Y por el lado está Abelardo de la Espriella, que es un outsider tipo Bukele. Su apariencia física es, y trata de imitar a Bukele, y su propuesta es la toma violenta de los territorios. Entonces ahí de paz total no habría nada. Sería el regreso pues de la guerra a, a Colombia. No quiere decir que en este gobierno no haya habido acciones militares por parte del Estado. Las hay, ¿sí? Pero pues obviamente aquí estaríamos como en un regreso a eso que se llamó algo parecido a lo que fue la seguridad democrática. Mira, creo que está claro el panorama en términos de los tres candidatos. Hay obviamente más candidatos, pero con menos posibilidades. Eh, las elecciones son el domingo próximo, ¿no? Sí. O sea No, que perdón, estamos ahí. el 31 de mayo es la primera vuelta. El 31 de mayo. Bueno, con lo cual estaríamos ya prácticamente en la recta final, ¿no? Ahora, volviendo a la parte internacional, lo que a mí me abre interrogantes es cómo se está desarrollando la relación con Estados Unidos, que se ha vuelto, está la complejidad que le impone la personalidad de Trump y las idas y venidas, pero también hay una dinámica propia de las relaciones. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, Petro porque no solamente es el presidente Donald Trump, sino también es el presidente Gustavo Petro, que gobierna en buena medida a partir del Twitter. ¿Sí? La posición de Petro es de no alineamiento frente a los Estados Unidos, de promulgación de digamos, el reconocimiento de Colombia como un país del sur global, de posicionamiento desde la agenda climática. Y lo primero, pues ha llevado a unos momentos muy complejos. Tal vez el primer momento tuvo que ver digamos, cuando comienza el presidente Donald Trump a enviar migrantes no regulares de regreso a sus países, ¿sí? Y el presidente Petro se opone a eso y da una declaración muy dura en la madrugada de algún día que puso, digamos, en pánico a los colombianos porque podría haber sanciones muy fuertes y como tú sabes, nosotros exportamos carbón y exportamos flores y uno de los principales destinos de exportación era los Estados Unidos. Entonces ha sido una relación muy tensa, ¿sí? Muy tensa particularmente en los micrófonos. Pero permanece cooperación en seguridad. En la solución de estos momentos de tensión ha jugado un papel muy importante
digamos, la Cámara de Comercio colomboamericana y políticos y élites políticas que tienen relaciones con los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces es tensa, creo que ahí por el talante de los líderes, creo yo. Pero vuelvo y digo, Andrés, continúa el apoyo de los Estados Unidos en tanto que parte del Fondo Multidonante de Naciones Unidas al proceso de construcción de paz en Colombia. Eso es algo que es importante poner sobre el tapete. En un posible cambio de gobierno, si continúa, si quien llega a la presidencia es Cepeda, pues seguramente continuará esta política de no alineamiento. Si llega Paloma Valencia o habrá algo parecido a lo que ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe y es una asociación estratégica. Y en el caso de Abelardo de la Espriella, él considera que hay que apoyarse en los Estados Unidos para hacerle frente a la criminalidad. Bueno, creo que nos has presentado un panorama esclarecedor y en algunos puntos preocupantes con respecto a cómo puede ser el próximo devenir del proceso electoral y los resultados. Como se nos está acabando el tiempo, creo que a pesar de que queda mucha tela para cortar, vamos a tener que dejarlo para alguna otra entrevista, pero te agradezco muchísimo el tiempo eh, que has estado en esta conversación, que le has dedicado y la disposición tuya a participar en esto. Ojalá que tengamos otra oportunidad de hablar o de vernos en algún momento en Bogotá como corresponde. Ya pasaré yo por allá. O que tú pases por Buenos Aires, tampoco se sabe, ¿no? Claro que sí. Bu- Bueno, mil gracias y te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad que tengamos de conversar. Gracias a Gracias. ti, Andrés, por la invitación y esta oportunidad de conversar sobre Colombia. Muchísimas Feliz día gracias. para ti y para los que nos vean. Igualmente, Que estés bien. igualmente. The room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Follow the leader, leader, Bueno, leader, follow the hemos leader. tenido una semana bastante agitada, para variar, en términos de lo que ha sucedido a nivel internacional, pero como en este programa tratamos de tocar y analizar y proporcionar información sobre algunas situaciones que no necesariamente pasan o se destacan en los medios habituales, yo quisiera empezar por un comentario sobre un par de reuniones que se produjeron en Yerevan, en Armenia, a principios de la semana, el 4 y el 5. El 4 se hizo una reunión entre la Comunidad Política Europea y Armenia, en donde hubo una serie de dignatarios europeos muy importantes, dando por Macron, y también se invitó a Zelensky. Recordemos que Armenia siempre parecía como parte de la zona de influencia rusa. Al día siguiente hubo una reunión bilateral entre el día 5 de mayo entre la comunidad, perdón, la Unión Europea y Armenia y se llegó a una serie de acuerdos muy importantes en términos de conectividad. Todo muestra que la Unión Europea busca rutas terrestres alternativas en función de lo que está sucediendo en lo que los asiáticos llaman Asia Occidental y nosotros tendemos a llamar Medio Oriente, particularmente en torno al Estrecho de Hormuz. Todo esto, desde luego, provoca también reacciones por parte de Rusia. Eh, Empecemos por decir que a principios de abril hubo una visita del presidente de Armenia, Pashinyan, a Moscú, y fue una visita muy tensa, una conversación muy tensa con Putin, porque de alguna manera Armenia parece estar orientándose hacia Europa. Hay elecciones próximas en junio, Pashinyan aspira a la reelección, y Rusia ha señalado insistentemente en que, primero, Armenia es parte de la Unión Económica Euroasiática y gran parte de la energía barata que recibe viene por ahí, por esos acuerdos. Y en segundo lugar, que a pesar de que ha desactivado su participación en la organización del Tratado de Seguridad Colectiva,
en el que participan algunos países del área, empezando por Rusia, desde luego. Como el tratado no respondió en su momento en el marco de la guerra con Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj, no respondió a las expectativas de los armenios. De todas maneras, sigue Armenia dentro de ese tratado y Rusia le insistió de que los vínculos en el ámbito económico y en el ámbito, particularmente energético, y en el ámbito militar, con Rusia siguen muy fuertes, a pesar de esta orientación proeuropea que está apareciendo. Probablemente en las elecciones de junio en Armenia, Pashinyan, el presidente actual, se enfrente con una oposición que es más bien prorrusa y no proeuropea, así que veremos cómo se desarrolla la situación en esas elecciones. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que eso fue el 4 y el 5 de mayo. Inmediatamente después tuvimos todo el ir y venir con el tema de la tregua, el cese al fuego entre Rusia y Ucrania. Rusia declaró unilateralmente un cese al fuego el 8, 9 y 10. El 8, 9, perdón, me disculpo. El 8, 9, sí. Y Ucrania planteó un cese al fuego anterior, 2 o 3 días antes, hasta que intervino Trump y se estableció un cese al fuego de 3 días. Básicamente porque Rusia quería celebrar el Día de la Victoria, el 81 aniversario de la victoria sobre los nazis, y ahí había toda una serie de tensiones entre Rusia y Ucrania, entre otras cosas con una amenaza de Ucrania eventualmente de bombardear la Plaza Roja cuando se produjese el desfile tradicional de ese aniversario. Y en respuesta, Rusia anunció que bombardearía Kiev. Total que, bueno, la sangre afortunadamente no llegó a Río en estas circunstancias. Eh, Hubo un cese al fuego, hubo un desfile modesto en Moscú, hubo un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania y hubo poca asistencia para lo que es normalmente este aniversario en Moscú. Básicamente estuvieron el presidente de Bielorrusia y el presidente de Kazajstán. Y de hecho el presidente de Eslovaquia, que estaba de visita, no participó en el desfile. Bueno, es interesante esto por ver cómo se reacomodan las piezas en términos de los vínculos y las alianzas de Rusia frente a la situación de conflicto con Ucrania. Y ahí no tenemos que perder de vista que, desde luego, pareciera que en algunos aspectos hay un debilitamiento de la oposición rusa en función de su área de influencia, por lo que mencionaba de Armenia y por la poca participación de algunos otros líderes de la zona de Asia Occidental. Esto no obsta para que haya prevista una visita oficial de Putin a Beijing el día 18 de mayo, paradójicamente 2 o 3 días después de la visita de Trump. Y aquí la gran pregunta, ¿qué es lo que va a buscar Trump a Beijing en esta reunión? Pareciera que va a haber 2 puntos destacados o marcados. Uno, que China pueda de alguna manera influir sobre Irán, en tanto es un socio económico importante, para que se destrabe el estrecho de Hormuz. Y la otra, desde luego, tiene que ver con las relaciones comerciales y toda esta guerra tarifaria que en su momento hubo entre China y Estados Unidos. Aquí lo que estamos viendo es que realmente hay una reconfiguración regional importante. De hecho, Irán, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, no quiero abrumarnos con muchos hechos y muchos nombres, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Irán también estuvo de visita en China y ahí planteó la creación de un nuevo marco regional, probablemente refiriéndose a un marco de seguridad regional, en donde pudiera reacomodarse la situación de tal manera que hubiera cierta estabilidad en la región, que, como decía, desde Asia perciben como
Asia Occidental. Y esto, desde luego, le da un nuevo protagonismo a Irán, más allá de la guerra y cómo avance y los resultados de la guerra con Estados Unidos e Israel, en el sentido de que en el marco euroasiático, tradicionalmente la visión de los tres poderosos que manejaban, por ejemplo, la agenda de la Organización de Cooperación de Shanghái, primero eran Rusia y China que lo fundaron, y después India que se incorporó junto a Pakistán, y entonces se volvió a esa conceptualización del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia en los 90, Primakov, acerca del RIC como el núcleo de la dinámica euroasiática. El RIC era Rusia, India, China. Bueno, parece que ahora el RIC no es Rusia, India, China, sino más bien empieza a sonar como Rusia, Irán, China, en tanto hay una aspiración de los tres a quizás configurar un, una plataforma en común en algunos planos, en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, sin la menor duda, pero también en función de impulsar una serie de transformaciones, considerando que el mundo ha dejado de ser unipolar, que hay un desgaste de la hegemonía estadounidense, aquella que existía en el mundo unipolar, y que en ese marco se pueden replantear toda una serie de mecanismos de gobernanza o reforzar a las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales para que realmente el derecho internacional se aplique efectivamente. Bueno, este es un poco el panorama frente al cual estamos en una región muy convulsa que se cierra esta semana, más allá de la visita de Trump el 14 y 15 de mayo a China, con el hecho de que hasta el día de ayer las autoridades estadounidenses estaban esperando una respuesta de una propuesta que le habían hecho a Irán en términos de cómo podían avanzar en un acuerdo de paz. Irán discutió los 14, creo que, puntos que presentó Estados Unidos, se los devolvió a Estados Unidos vía Pakistán, que es el mediador en estas circunstancias, y ayer anunció Trump que el acuerdo, así como está presentado, es inaceptable. O sea que estamos en foja cero. En el interín ha habido toda una serie de situaciones de confrontación en el ámbito del Estrecho de Hormuz en particular, eh, y en el Golfo Pérsico en general, y esto hace pensar que cualquier avance en términos de la paz en la región va a llevar, tiene mucho camino por delante y va a llevar un cierto tiempo. A pesar de las declaraciones del presidente Trump, por momentos de que ya estaban a punto de firmar una paz y por otros momentos de que iba a aniquilar a Irán si no lo hacían. Bueno, en esta situación estamos hoy en día. Yo creo que es importante empezar a comprender que más allá de lo que pasa en la dinámica regional, hay que tener en cuenta que esto tiene un impacto global no solamente sobre la economía, como todos sabemos, sino también sobre la reconfiguración del orden mundial. Pero esto seguiremos analizándolo en los próximos episodios. En el interín, como siempre, para alivianarles un poco el peso de estas situaciones, yo diría, entre comillas, dramáticas a nivel internacional, les tengo el relato de la semana como para que puedan sonreír un poco, por lo menos, frente a la tensión y el estrés que nos pueda generar lo que está pasando en el mundo. Y el relato de hoy se llama Aix-en-Provence y la epopeya de los quesos. Amo a Aix y amo a la Provenza. Tal vez porque he estado muchas veces en esa región al suroeste de Francia, o porque nunca he visto un aire ni una luz tan transparente, tan nítida como la de esa región, o porque he visto los campos de lavanda que se abren en junio como un mar morado, y porque huelen a lavanda, pero también a tomillo, romero y pinos de Alepo. Y porque la ciudad en sí, Aix, le suma a todo este cuadro el correr del agua en ritmo lento, dicen que hay más de 1000 fuentes en la ciudad de Aix-en-Provence, a la calma reinante y al aperitivo de las 11 de la mañana en una mesa del Cours Mirabeau sin culpa. Desde luego, Aix no es toda la Provence, pero no hace falta
leer a Peter Mayle, recrearse con un cuadro de Cézanne o hablar provenzal para saber qué es su núcleo y esencia urbana, y para enamorarse tanto de la región como de esa ciudad. Tuve la suerte de ir muchas veces, en primavera, en verano, en invierno, y de disfrutar de ese transcurrir amable y sin apuro de sus calles y de su gente. Fuimos con mi familia y fui solo, y siempre me sentí feliz en ese lugar. Disfruté de un inconcebible almuerzo de trufas en 8 pasos en un restaurante perdido en un pueblo mínimo. Aprendí a beber vino rosado sin complejos ni prejuicios. Me enseñaron a paladear el aceite de oliva, entre mil otras cosas que asimilé y adquirí bajo esa luz límpida y diáfana que se da en la región. Y me pasaron muchas cosas divertidas, algunas de las cuales asomé en otros relatos. En realidad, aunque ustedes no lo crean, iba a Aix a trabajar. Durante varios años seguidos fui a dar un seminario en el doctorado de Ciencias Políticas de la universidad. El doctorado y un centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe lo dirigía un gran amigo mío, para más dato parisino, socialista y portador de un título de barón, pero primordialmente un bon vivant que junto a su esposa, que cocinaba maravillosamente, había comprado una masía a 30 kilómetros de la ciudad y la había transformado en una mansión con parque y pileta. Siempre creí que mi francés era lo suficientemente fluido para no solo dialogar, sino también para dar clases. Pero como todo el mundo sabe bien, los franceses son particularmente quisquillosos con el uso de su lengua y pese a mi fluidez, me encontré con algunas sorpresas. Siempre intentaba dictar mis cursos en francés y en alguna ocasión lo logré sin tropiezos. Pero en otra oportunidad, venida de los Estados Unidos, puede que bajo la nefasta influencia anglosajona, inicié mi curso en francés, tal vez con unos giros y un acento extraño, y me pareció que mis estudiantes no terminaban de captar lo que les quería transmitir en mis clases. A la tercera va la vencida, y en esa ocasión pregunté si preferían que siguiera mis clases en francés o que pasara al inglés, obviamente una lengua que todos utilizaban, obligatoria en la Unión Europea. La respuesta, en tono de ruego, fue unánime. Por favor, profesor, pase el inglés. Parecía que había estado maltratando sistemáticamente la lengua de Molière, de manera que a pesar de haber sido tocada en forma severa en mi orgullo, acepté continuar las clases en inglés, por lo menos por aquel año. Pero los franceses no solo son quisquillosos con su lengua, también están convencidos de que Francia es el país más civilizado del mundo. Nos invitaron a mi esposa y a mí a un cóctel en casa de unos colegas locales. La reunión transcurría plácidamente entre meses y tragos y abundantes disquisiciones literarias y filosóficas con referencias a recientes publicaciones francesas. Tanto mi esposa como yo no podíamos tallar mucho en esos temas y nos sentíamos algo sudacas, entre comillas, a pesar de que ambos hablábamos francés. Pero en algún momento alguien del grupo donde estábamos empezó a indagar sobre Argentina, quizás por amabilidad o por mera curiosidad turística, y nos preguntó si teníamos y consumíamos aceite de oliva en nuestro país. Mi esposa, nacida en Mendoza, le contestó desafiante y sin tapujos que sí teníamos aceite de oliva y que consumíamos aceite de oliva en el país y que, por cierto, era muy bueno. Y nuestro interlocutor comentó sorprendido, nunca supe si en serio o en broma: ah, en ese caso son civilizados. Fue muy estimulante enterarnos que de Australopithecus u homínidos, la producción y el consumo de aceite de oliva nos había hecho ascender a, entre comillas, civilizados de golpe y porrazo, aunque tenga dudas sobre el término de civilizados. Para llegar a Aix, desde París generalmente volaba a Marsella y alguien me buscaba allí para llevarme en auto. O tomaba desde París el TGV, el equivalente a un tren bala. Lo tomaba en la Gare de Lyon, lo que me ofrecía una magnífica oportunidad para comer antes de tomar el tren en un lugar espectacular, el restaurante Le Train Bleu, un reducto de la Belle Époque inaugurado en 1901,
La cocina no era excepcional, pero persistía en el aire la presencia de Coco Chanel y de Brigitte Bardot, que usualmente tomaban el tren desde la Gare de Lyon para ir a la Costa Azul, y almorzaban allí. Bueno, también Jean Cocteau, Dalí y Jean Gabin, pero confieso que me hubiera gustado que me acompañara en la mesa Brigitte Bardot, aunque tal vez mi apetito se hubiera evaporado ante su contemplación. A falta de Brigitte, en uno de mis viajes a Aix quedé en comer con un amigo argentino en, en Le Train Bleu. Acordamos una hora prudente como para almorzar sin apuro antes de que yo tomara el tren. Hice la reserva del caso, pero mi amigo se demoró y no me quedó más remedio que almorzar a las apuradas y solo antes de subir al tren. Desde la escalerilla lo vi llegar finalmente a las corridas, pero apenas lo saludé con la mano antes que el tren arrancara y él se quedó sin vivir la experiencia de comer en ese espléndido restaurante. Y yo tuve que vivir esa experiencia también a las apuradas y sin Brigitte Bardot. El TGV también tuvo ocasión de gratificarme y premiarme en mi vanidad. Estaba con mi esposa esperando el tren para París en la estación de Aix-en-Provence. Llevaba chambergo negro y una polera del mismo color bajo la chaqueta. El tren se demoraba y había bastante gente esperándolo. Caminé por el andén de un lado para otro hasta que uno de los changarines se me acercó y me preguntó si yo era Sean Connery. Me eché a reír, pero fue una pregunta halagadora, posiblemente provocada por la expectativa de una jugosa propina al ayudarme con las valijas. Pero la que más se rió fue mi esposa. Estaba contemplando la escena y escuchó la pregunta. Y no dejó de ahí en adelante de tomarme el pelo y de apodarme 007. Pero la escena más divertida y humillante en la región la viví con ella. Ese año fuimos a Aix con mi hijo que tendría unos 11 o 12 años. Estábamos instalados en la villa de nuestro amigo, pero yo había alquilado un auto para facilitar mis traslados a la ciudad y un día decidimos ir los tres a Saint-Rémy a visitar los lugares donde vivió y pintó Van Gogh. Salimos tarde y apenas si alcanzamos a recorrer el circuito Van Gogh que ofrecía. Yo había reservado en un restaurante recomendado para almorzar en el camino de regreso, pero cuando llegamos, después de las 3, nos enteramos de que esa hora ya había cerrado. Dommage, désolé, nos dijo con petulancia uno de los mozos que estaban cerrando el local, en el sobreentendido de que uno estaba obligado a saber que después de esa hora no servían almuerzo, por lo menos en la somnolienta Provenza. Estábamos desfallecientes de hambre. No habíamos comido desde el desayuno y empezamos a buscar en el camino de regreso algún lugar para comer. Durante una hora viajamos por la carretera solo para ver restaurantes y bares cerrados. Era la hora de la siesta que creo era tan sagrada en Provenza como en España. Y se cumplió de una manera admirablemente disciplinada. Finalmente se nos cruzó un McDonald's, desierto, sin clientes, pero abierto. No nos quedó más remedio que comer allí. Y mi hijo subrepticiamente nos sacó una foto para chantajearnos con que iba a pregonar entre nuestros amigos que en plena Provenza habíamos comido hamburguesas en vez de deleitarnos con una buena comida francesa. La foto todavía debe estar en algún lugar de casa, bien escondida. Como es obvio, gran parte de mis recuerdos de nuestras estadías en Provenza giran en torno a la comida, que desde luego era espectacular en un restaurante con estrellas Michelin, pero que también lo era de una manera más simple y modesta en un parador de camioneros. En Aix, mi esposa se aficionó a los quesos de cabra. Los engullía a toda hora y en todo lugar. Y nuestros amigos conocían de esa adicción. De manera que en un viaje que hice solo a dar clases en Aix, mientras que mi esposa y mi hijo se quedaban en Boston, donde vivíamos ese año, poco antes de que me llevaran al aeropuerto en Marsella, nuestra amiga me entregó 6 pequeños quesos de cabra frescos, envueltos en papel de aluminio para llevarle de regalo. Los acababa de comprar en el mercado y los había traído para que yo los llevaba, aunque el paquete tenía toda la apariencia de un ladrillo de droga. Yo no tenía más bagaje que un portatrajes que iba a llevar como equipaje de mano. Era verano y hacía calor. Si bien el viaje de Aix a Marsella nos llevó más de media hora, una vez que me depositaron en el aeropuerto y chequeé en el mostrador, el vuelo a París se demoró.
Era un viaje complicado con varias conexiones y cuando llegué a París con retraso, me tuvieron que ubicar en otro vuelo a Boston conectando en Chicago. Cuando subí al vuelo en el aeropuerto de De Gaulle, puse mi portatrajes en el correspondiente compartimiento encima del asiento. Ya habían pasado varias horas desde mi salida de Aix y el vuelo a Estados Unidos duraba unas 9 horas. Al llegar a Chicago, cuando abrí el compartimiento para sacar mi portatrajes, se expandió un fuerte olor a queso pasado. Eran unos quesos con mucha personalidad. Ignoré las miradas y los comentarios de otros pasajeros. Unos decían con preocupación, ¿no será un gas venenoso? Hacía poco que en un atentado habían soltado gas sarín en el subterráneo de Tokio. Otros, principalmente algunos estadounidenses, se preguntaban en voz alta si no serían los franceses que venían en el avión. No se bañan, decían. Bah. Disimulé y huí hacia el pasillo de salida y ya en el aeropuerto intenté ubicar un cesto de basura para deshacerme de los quesos, porque era evidente que los diabólicos efluvios que creaban una aura en torno mío provenían de los quesos de cabra. Pero habían pasado pocos años del 11 de septiembre y por razones de seguridad no había ningún recipiente de basura como para deshacerme de los quesos. Y si lo hubiera encontrado me hubiera puesto muy nervioso deshaciéndome públicamente de algo no solo que olía mal, sino que aparentaba ser un ladrillo de droga. Además tenía que apresurarme para alcanzar mi conexión a Boston. Crucé migraciones sin problemas, pero cuando llegué a la aduana, perseguido por el olor de los quesos, estaba convencido de que me iban a detener y acusar de terrorista. El olor era nauseabundo y se propagaba con rapidez. Tuve la suerte de que el funcionario de aduana fuera latino. Ni siquiera abrió mi portatrajes y con un gesto de complicidad me preguntó, ¿son quesos? Aterrado balbuceé que sí, que eran quesos. Se rió y me dejó pasar. Alcancé a tomar el tren a la puerta de salida del vuelo a Boston y en cuanto logré zambullirme en el avión, oculté mi portatrajes en el compartimiento de arriba y lo cerré, rezando porque nadie más lo abriera. No sé si tuve suerte o si ya otros pasajeros habían sido advertidos por las emanaciones, pero nadie se atrevió a abrir el compartimiento. Afortunadamente en ese vuelo iba en primera fila de asientos y en cuanto aterrizamos en Boston, ignorando el resto de los pasajeros, agarré mi portatrajes y corrí en dirección a la parada de taxis del aeropuerto. En el taxi a mi casa tomé la precaución de meter el equipaje en el baúl. El taxista me miró pero no dijo nada. Bueno, tal vez estaba acostumbrado a recibir extranjeros de los que emanaban olores varios. Y cuando llegué a casa, abrí mi portatrajes y saqué el paquetito envuelto en aluminio con 2 dedos. Le dije a mi esposa que había cumplido con mi misión de llevarle los quesos de cabra de regalo y tiré todo a la basura antes que contaminaran toda la casa. Sé que ella valoró el sacrificio, pero la ropa que llevaba en el portatrajes debió ir a la tintorería un par de veces para sacarle el nauseabundo olor a quesos putrefactos. Sin embargo, la historia no terminó así. Al otro día de mi llegada, el Boston Chronicle publicaba una nota sobre las alarmas que había despertado una fetidez repentina que se apoderó del aeropuerto de Logan el día anterior. Nunca supe si el origen de ese olor eran mis quesos o alguna otra fuente de contaminación, pero juré no llevar nunca más ese tipo de alimentos en la maleta, especialmente si el viaje era largo. Todo lo cual no afectó nuestro amor por la Provenza y nuestras visitas a Aix. Sin quesos a la hora de viajar de regreso. Decidimos que era mejor llevar lavanda. Bueno, muchas gracias. En realidad quería comentarles también que me estoy tomando un blend que viene de una fuente que son vinos consentidos de un amigo mío, donde hay más de 3.000 etiquetas de vino disponibles y que les recomiendo altamente. No me da más que para tomarme el vinito hoy, porque mi otro amigo, que es el que tiene una botica con distintas delicadezas, entre otras cosas, un caviar, en un local que se llama Bellote y Caviar, que les recomiendo muchísimo, pero desde luego esto es para ocasiones muy especiales cuando uno está dispuesto a pagar lo que se paga hoy en día por una pequeña latita de caviar. Les agradezco muchísimo la atención, les agradezco que sigan este programa.
Les deseo lo mejor para la próxima semana y espero verlos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Follow the